Nada, acá en esta parte 2 ya en Ezeiza, habiendo tomado el vuelo, ya llegando acá a los Estados Unidos. Nada, me acuerdo que estaba recado hasta las patas, ni bien ya llegaba al aeropuerto, pero acá les voy a contar un poco cómo fueron las primeras interacciones con los profesores, estudiantes internacionales, amigos del equipo de otros países y continentes, que al principio el acento y eso no le entendí un culo, pero lo mismo uno lo mismo. Tenés que tener la suficiente humildad para decir, no, no es que hablo bien, no lo entiendo bien, porque al principio es un quilombo en serio. Después uno le agarra la mano, el oído, viste, se acostumbra y ya es otra cosa. Pero nada, voy a aprovechar acá a contarles que también, viste, la soledad que uno pasa al principio, de, viste, resolver el seguro médico, dónde compro los botines, resolver para ir al supermercado, volver, comer lo que tenés que comer. O sea, esas cositas que uno piensa que en Argentina las tenía resueltas, que mamá y papá te las hacían o algo por el estilo. No, acá está con 18 años solo. Pero bueno, eso parte del crecimiento, ya sea físico y mental, de estar acá y la experiencia. O sea, uno eligió, uno no es que te obligaron a venir acá. O sea, uno elige hacer esto y nada, está buenísimo a la larga. Al principio, como todo, cuando estás incómodo, al principio es como un gráfico. Estás acá abajo, venís bien, estás incómodo y de repente tenés que hacer todo para otra vez salir allá arriba. Y es parte del proceso, es así. Así que bueno, nos metemos de lleno. Yo me acuerdo que tomo el vuelo y era directo de 6 a Houston primero. No iba a Saint Louis, donde estoy hoy, directo. Y llego a Houston, aeropuerto enorme. Yo era la primera vez que andaba solo en un aeropuerto con 18 años. No tenía ni idea del inglés, ya me hablaban a azafata y no entendía nada. Los acentos, viste, acá, dependiendo del estado donde sos, cambian. Venía cansado, o sea, los carteles, los subtes, todo un quilombo. Pero bueno, yo sabía que tenía que ir a X puerta, la que le seguía, y esperar ahí un par de horas, y ahí me tomaba el vuelo a Saint Louis, y después llegaba, y nada, bueno, llego al aeropuerto de Saint Louis, y cuando llego, claro, yo sabía, había salido de Argentina, que me pasaba a buscar la van de la universidad. Claro, yo con un teléfono Android, o sea, no tenía iPhone, porque acá, viste, todos se manejan con iMessage, no WhatsApp ni nada de eso. Y o si no, mail, pero yo en ese momento mail no tenía ni idea de cómo usarlo. Y claro, yo sabía que ese día me pasaban a buscar, no sabía qué hora, no sabía por qué puerta, no sabía nada. Así que me acuerdo que llegué a Saint Louis, cagado de hambre, no comí nada, y me quedé esperando 2 horas en una puerta más, hasta que de repente aparece una van, y como el director, el manager de los estudiantes internacionales, y venía con, no me olvido más, con un alemán que hablaba poco inglés, con un keniata que no le entendía un juego, y con dos brasileros. Y los brasileros, nada, eran piola, pero no, qué sé yo, tranqui, no hablábamos mucho. Y nada, lo primero que me salió a mí, como verán que me encanta hablar, fue hablarle. Mal o bien, hablé. Y ahí arrancó un poco la relación con todos. Y bueno, cuando llegamos al campus, nada, veníamos manejando. Bueno, a todo esto al principio está ubicado en un lugar medio rural, como que te diga que no estás bien en el centro de la ciudad, sino estás como media hora alejado. Pero eso significa que tiene un campus enorme, mucho verde, está bueno, está lindo, natural así. Al lado pasa el río Mississippi. Y nada, el campo una locura. Y ¿dónde carajo estoy? Y literal estuve como 2 semanas. Si no ibas con alguien, con un guía, te perdías en el campus. Las distintas casas que hay, los buildings, los gimnasios, las canchas de rugby, de fútbol, de todo. ¿Viste? Pero bueno, la realidad es que uno llega y no todo de color de rosa. Como le había comentado anteriormente, yo literalmente con los ahorros de mi viejo, que eran $3.000, yo no tenía un peso y la universidad sale más que $3.000 por semestre. O sea, mi opción era o laburar o laburar. Si no, me tenía que volver con una patada en el becarse. Así que hice lo posible para ese primer semestre laburar como sea y terminé laburando, no me olvido más. Todo mi primer año trabajé en Facility, se le llama, que es mantenimiento, y era sacar la basura y limpiar la pileta de la universidad. No es todo color de rosa, uno tiene que pagar el derecho de piso, como dice, y es así. Así que son experiencias que uno va juntando. Hoy en día ya no hago más eso, por suerte. Estoy con otros laburos. Pero bueno, nada, ese primer semestre me acuerdo que nosotros habíamos venido varios internacionales, me acuerdo de sudafricanos, keniatas, bueno, americanos, argentinos de varias partes, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Pampa. Nada, la experiencia está buenísima. O sea, cultura de distintos lados, que eso tiene sus pros y sus cons, podemos hablar de las dos, pues hay mucha diversidad y es bueno y malo. O nada, estábamos jugando en División 2, que no era muy fuerte en ese entonces. Y nada, ese primer año la rompimos, un equipazo, nos cagamos risa y jugamos los partidos locales, los regionales los ganamos y fuimos a los Nationals en Houston, que volamos en avión. Jugamos un estadio pro, los Houston Sabercats. Fue una locura, algo que 5 meses antes yo estaba en Argentina haciendo nada. Valió mucho la pena. Y mirá, te voy a contar algo que me acuerdo que fue algo que me marcó bastante. Ese mismo acá tenés los semestres y bueno, vos podemos hablar después de lo que la diferencia entre Argentina o en Latinoamérica y Estados Unidos con lo académico, pero vos entregás la tarea, pero tenés lo que se llama acá la Final Week, la semana de finales, y esa semana de finales eran los torneos nacionales. Y me acuerdo que y no te la cambian las fechas de los finales acá.
Y me acuerdo que tuve que tomar un examen online de historia, cagada, no me gusta, de historia en el aeropuerto, cuando estábamos volviendo del National. No, fue una locura esa experiencia, no te lo llama, pero bueno, es parte del todo, te ayuda a crecer. Y me acuerdo que llegaba diciembre, el primer break que te dan, y todos mis amigos internacionales, la gran mayoría, menos bueno los africanos que están más lejos, se volvían. Los argentinos se volvían a Argentina, otros se volvían a Colombia, otro a El Salvador, otro a Brasil. Y la verdad que yo agarré, como dije, no tenía un peso para pagarme el vuelo, y realmente yo me quería quedar acá. Estaba terminando que me quería quedar acá en Estados Unidos para aprender, conocer más gente, lugares, realmente ver bien qué quería estudiar y hacer. Y fue así como les conté de ese intercambio que hice a los 13. Tenía amigos de mi viejo en California. Pero claro, no los veía de los 13 años. Y agarré, les escribí y la verdad, y agarré y fue, me mandé, les escribí, fui y hoy estoy muy agradecido con ellos. Han sido una pieza fundamental de quién soy hoy. Nada, fui allá ese diciembre, me acuerdo que fue un mes que tenemos vacaciones de invierno y nada, la pasé ahí, la verdad que complicado en el sentido de que las primeras fiestas, primeras navidades y año nuevo que no lo pasaba con mi familia, sino lo pasaba solo acá, que la verdad que bien igual, pero distinto. Así que eso fue un poco difícil, pero la pasás, no pasa nada. Y bueno, volví al campus ese semestre y era mi primer año, ya un poco más canchero, más distendido, ya sabía cómo manejaba todo, las clases, ya un poquito mejor. Y nada, me acuerdo ese semestre jugás rugby sevens, porque acá en Estados Unidos jugás fall, de agosto a diciembre jugás rugby 15 y de febrero a mayo jugás sevens, así que estuvo divertido. Y después me acuerdo que ese verano trabé la misma historia. Yo, ¿a dónde voy en el verano? Volver a Argentina no me voy a volver porque para volverme de mayo a agosto, que todos mis amigos están estudiando, hace frío en Argentina, yo quedarme acá en el verano. Pero la verdad que me sirvió mucho esos tres meses ahí, porque bueno, estaba solo igual al principio, pero laburaba, tenía un techo, iba al gimnasio, iba a la playa, hermosa, hasta que después empecé a hacer más amigos, me encanta socializar y eso estuvo muy copado, la experiencia. Y ya después termina el verano ahí, segundo año, ya venía para acá de nuevo a la universidad, y ese año como habíamos salido campeón nacionales el año anterior, pasamos a División 1, ya ahí mucho más competitivo, otra cosa, está jugando contra la Universidad de Harvard, Yale, bueno, Thomas More, Wheeling, es Kutztown, UCLA, ACU, o sea, hay un montón de universidades top con estudiantes internacionales, australiano, inglés, africano, tenés de todo, ¿sí? Aunque hay otra liga. O nada, así que nos teníamos que preparar, estaba muy metido con el rugby yo en ese momento, académicamente no sabía bien qué quería estudiar, estaba estudiando business, o sea, negocios y economía, pero no sabía bien, no estaba tan decidido. Y fue así que ese segundo año volví a la universidad y nosotros, como habíamos salido campeones anteriormente en División 2, pasamos a División 1 y claro, ahora en División 1 muchísimo más competitivo. Jugamos contra universidades top, a Harvard, Yale, UCLA, SU, Kutztown, Walt Thomas More, Wheeling University, Arian, o sea, universidades ya con internacionales, australianos, sudafricanos, neozelandeses, italianos, tenés de todo y el nivel se eleva mucho. Los americanos que están son muy buenos. Así que ese semestre estaba muy enfocado en el rugby. En lo académico no sabía muy bien para dónde ir todavía, estudiando negocios y economía, pero no sabía qué concentración específica. Pero bueno, la verdad que muy linda temporada fue. Llegamos a los cuartos de nacionales en División 1, y una locura. Y bueno, nada, ya después, ese diciembre, ya ahí sí volví para Argentina, que después me voy a meter en la siguiente parte, pero ya me sentí bastante raro, ya había crecido, había madurado en ciertos aspectos, pero es todo por el aprendizaje y parte del proceso, pero volver me hizo muy bien en cuanto a la energía, la identidad, mi familia, realmente volver a las raíces, saber de dónde venís, quién sos y realmente para dónde vas. De nuevo, para mí eso creo que es muy, 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 muy clave. Gracias por escuchar otro episodio de Lean Point. Y si te sentiste identificado, por favor, compartíselo a un amigo que estés por vivir ese propio camino, aventura, ese salto que tanto te llena de adrenalina y ganas de meterle para adelante. Y también, si vos tenés tu historia que te inspira, no dudes en compartirla con nosotros, ya sea a través de nuestro formulario en la biografía o en los comentarios. Y todos tenemos una historia que puede ayudar a otros e inspirar. Nos fuimos, pero no estamos solos. Somos los que nos fuimos y seguimos yendo. Hasta la próxima.